programa es familiar, apto para todo público. No contiene escenas de sexo o violencia. Padre Víctor Sierra, muy buenos días. Buenos días, mijo, ¿cómo vas? ¿Bien? Muy bien, gracias a Dios. Bien, gracias a Dios. ¿Cómo va todo? Pues bien, disfrutando por acá de unos mesecitos de vacaciones, disfrutando de este hermoso pueblo también. A los padres les dan vacaciones. Bueno, sí, en mi diócesis tenemos un mes de vacaciones. Usualmente se divide en 15 días por semestre, entonces en mi caso, bueno, como vengo de Estados Unidos, usualmente vengo cada año y saco el mes de vacaciones. ¿Cuál es tu diócesis en los Estados Unidos? Bueno, Freddy, trabajo en la diócesis de Worcester, es una diócesis en Massachusetts, el estado es Massachusetts, queda a unos 40-50 minutos de Boston. Boston es la capital del estado. Es una diócesis, diríamos aquí, comparándola con Colombia, una diócesis rural, estilo Sonsón Río Negro, puede ser, Girardota, es una diócesis pequeña. Se acopla a tu gusto, por eso te fuiste de aquí para allá. Exactamente, no solo por eso, también por la necesidad. Somos un clero en este momento, somos 140 sacerdotes. De los Muchos cuales, extranjeros. Tenemos unos 19 sacerdotes colombianos, pero te cuento que el clero, la mayoría estamos hablando de un 80% que están entre los 70 y los 80 años, es decir, que hablando del clero americano. El clero nuevo, que es el clero colombiano, que somos nosotros, somos los más jóvenes. De hecho, el sacerdote colombiano mayor que tenemos tiene unos 45 años. Entonces hay una gran necesidad de vocaciones jóvenes. Ya hablaremos un poco también del porqué de este fenómeno de las vocaciones también tardías. Pero sí, una diócesis pequeña, unos 140 sacerdotes, unas 85 parroquias, pero una diócesis muy necesitada. Una experiencia muy diferente. También ya te contaremos hablaremos un poco del por qué la diferencia. Tú estudiaste en el seminario diocesano Nuestra Señora, el Marinilla, la filosofía, o sea, tu Exacto. Formación inicialmente fue para la diócesis de Sonsón Río Negro. En el camino tienes la posibilidad de mirar un nuevo horizonte de iglesia y toma la determinación de ir allá. ¿Qué fue lo que más te motivó para decir, no, yo voy a ir a la iglesia de Estados Unidos? Bueno, te cuento que cuando yo llegué a esta diócesis, de hecho cuando empecé la filosofía acá, que fue en el 2007, resulta que yo estaba buscando una diócesis misionera. Llegué a esta diócesis y me ofrecieron la oportunidad de San Pablo, la Asociación Sacerdotal San Pablo, pero después el mismo rector de Marinilla me dijo, no, quédate para la diócesis de Sonsón Río Negro, inclusive siendo fuera de la diócesis, viniendo de Medellín. A los 4 años de la filosofía, que terminé la filosofía, tenía esa inquietud misionera y busqué una comunidad de los padres y hermanos palotinos, que son los que administran mi parroquia en Bello. Con ellos inicié porque son misioneros. Estudié con ellos, tuve la oportunidad también de ir a estudiar el portugués en Brasil en el 2012. Y 2014 no me convenció mucho la formación de los palotinos, fue ahí cuando decidí retirarme en el primer semestre, me retiré en el primer semestre y al segundo semestre me contacté con esta diócesis de los Estados Unidos. ¿Cómo resulté allá? Me contaron que había mucha necesidad de sacerdotes, porque acontece que los Estados Unidos, ahí como ya sabemos, es un país capitalista, extremadamente capitalista, hay muchas posibilidades económicas. Esto lleva también a y otra parte cultural, que es la parte del individualismo. La gente es muy individual y desde los 15, 16 años los padres enseñan a sus hijos a ir a la universidad, viven en la universidad. Entonces se crece en esa tendencia, digamos, individualista, donde enseñan a sus hijos lo primero que tienen que hacer es tener una carrera, ¿cierto? Tener una carrera y también tener, digamos así,
un estatus económico. Es por eso que cuando hablamos de vocaciones sacerdotales en esta diócesis de los Estados Unidos, estamos hablando de vocaciones, digamos, tardías, que llamaríamos aquí tardías. Pero llegan ya profesionales. Exacto, pero llegan profesionales cuando ya tienen, digamos así, una carrera, ya tienen una carrera profesional y especialmente económicamente tienen cierto estatus económico. Buenos días, ¿cómo Buenos estás? días. ¿Qué quieres? Un tinto, por favor. A mí también me das un tinto, por favor. Muchas gracias. Entonces, después, digamos así, 35, 40 años, cuando piensan ya en seminario, y van al seminario y hacen pues todo su proceso normal, pero estamos hablando entonces de vocaciones tardías. Culturalmente hay un impacto. ¿Cómo es la vida pastoral de la iglesia en Estados Unidos a diferencia de la iglesia en Colombia? Ok, Freddy, allá se ha crecido mucho. Estaríamos hablando de una aplicación del Vaticano II. Si hablamos, por ejemplo, de la vida de los laicos en la iglesia, especialmente con Lumen Gentium, que nos llama a darle a los laicos, digamos así, esa participación en la iglesia. En Estados Unidos lo tienen. Hay menos clericalismo. Expliquen para la gente clericalismo. Para los que no sepan qué es un clericalismo en el lenguaje nuestro de iglesia. Digamos, es esa potestad, digamos que ese centralismo de la iglesia en el sacerdote. O sea, todo es el Padre. Exactamente, donde el sacerdote lo hace todo, donde cada grupo depende del sacerdote, cada decisión depende del sacerdote. Si el Padre no viene, no nos reunimos. Exactamente, si no hay sacerdote no hay grupo. Eso no pasa en los Estados Unidos. De hecho, te cuento que, por ejemplo, con la educación, digamos así, la catequesis, siempre se maneja lo que es la educación profesional, ¿cierto? Nunca va a ser el sacerdote, nunca va a ser una madre de familia que se ofrezca para hacer esto. Lo hace son personas que se han graduado, que son profesionales en la educación religiosa. ¿Y ellos lo hacen como voluntariado o la iglesia los tiene como empleados y les genera De hecho, son empleados de la... Muy amable, gracias. Muchas gracias, amigo. De hecho, Freddy, sí, de hecho son empleados de la iglesia y se les paga su sueldo normal y tienen todos, digamos, un salario de profesional. Un salario de profesional, cierto. ¿Eso a qué nos lleva? Que la educación que tengan los laicos sea una educación, digamos así, una educación también profesionalmente, digámoslo, religiosamente, se están formando profesionalmente, lo que son los niños y también los adultos. Hay mucha formación también de los adultos. Entonces, los laicos tienen, digamos, esta participación. Un sacerdote puede confiar en sus laicos, ¿cierto? Yo confío de que yo voy a llegar y los laicos ya han preparado, ellos, si yo no puedo participar, si yo, digamos así, no tengo el tiempo para ir a acompañarlos, ellos solo se van a reunir y solo van a funcionar, ¿cierto? Van a estar siempre Claro, y es bien necesario que confíes en tus laicos porque tú tienes 2 parroquias a cargo. ¿Tú cuántos años tienes? Sí. Tengo, 28 años. Sacerdote de 28 años, recién ordenado hace 2 meses sacerdote. Exacto, fue ordenado el 23 de junio exactamente. Ahorita que regreso, si Dios quiere, regreso el martes, regreso a los Estados Unidos. Me dieron 2 parroquias, es el párroco que tiene 74 años y yo vamos a estar pendientes de estas 2 parroquias. También voy a estar pendiente de una comunidad brasileña. En ese proceso se hace indispensable que el laico esté bien formado y que sea de una entera confianza, porque obviamente a donde el sacerdote no puede llegar, va a llegar el laico. Exactamente, sí, porque hablamos de que, digamos, un 20% de nuestros párrocos están esperando para retirarse, que ya cumplieron la edad de su pensión, que son los 75 años, ¿cierto? Esperan por los sacerdotes nuevos. Es decir, que no hay muchos. Como sacerdote te cuento que, por ejemplo, mientras aquí uno se demora de 15 a 20 años para ser párroco, en 2 años, si Dios quiere, yo seré párroco. ¿Por qué? Por la necesidad que tenemos, ¿cierto? Hay necesidad verdaderamente de sacerdotes. Entonces, dice que también hay la misma cultura que ustedes están viviendo religiosa, exige que se confíe en el talento del joven. Y no es solamente, digamos, confiar, es darle al laico el puesto que se merece, que de hecho debería ser muy importante, sobre todo ahora con el ministerio del Papa Francisco, donde nos llama verdaderamente a no separar, que aún tenemos mucho esa separación iglesia, cultura, iglesia, sociedad, ¿cierto? Donde por una parte se vive la parte religiosa y por otra parte va la sociedad. Yo creo que el Papa nos está llamando, digamos, a eso, a unir, no separar. Y me parece muy lindo lo que ha hecho el Papa en su última exhortación,
Laudate, Gaudete et Exsultate, donde llama a la santidad, donde nos muestra de que los laicos están llamados a ser santos y desde allí también están construyendo el reino de los cielos. Entonces hay que hacer tratar de, digamos así, de darle ese papel a los laicos y dejar de centrarlo en el sacerdote como el que está llamado, digamos así, separado, que ese es el problema del clericalismo, pone al sacerdote como alguien que está separado, que tiene una misión especial. ¿Qué nos dice el Papa? Todos tenemos una misión especial. Y que estamos contribuyendo en la historia de la Iglesia. Estamos construyendo, ¿cierto? Que de hecho no es nada nuevo tampoco, el Vaticano II lo decía, solo que aún seguimos con ese clericalismo donde todo depende del sacerdote. Entonces darle al laico esa posibilidad también, lo dice el Papa muy bien, lo dice, están también construyendo iglesias, ¿cierto? Solo que a nosotros en ocasiones nos cae difícil saber de que este padre de familia que está en su trabajo toda la semana, esta madre de familia que está sacrificando también cada día en la educación de sus hijos, está también construyendo el reino. Y más aún, no solamente está construyendo el reino de Dios, sino que esta persona está también santificándose a través de ahí. Es decir, que el Papa nos hace una propuesta muy interesante, es ver que estos laicos también, y de hecho, que es digamos así, es reconocer algo que ya está por el bautismo también. Recuerda que como bautizados participamos también del ministerio del sacerdocio de Cristo Jesús, ¿cierto? Entonces, no hacer tanto esa diferencia, bueno, yo soy sacerdote y los laicos están allá. O sea, no estás por encima. Acá tú eres sacerdote, yo soy laico, pero nos podemos sentar a tomarnos el café, pero podemos dialogar como dos personas que somos, donde los dos contribuimos a la historia de salvación, donde tú tienes un oficio específico que es presidir en la celebración, pero donde yo también tengo un oficio específico, pues todos los laicos, que es celebrar contigo, donde tú llevas la evangelización a las personas, pero nosotros también contribuimos como herramientas también evangelizadoras. Aquí viene una cuestión, todo eso que tú estás mencionando tiene unas características específicas. Cuando hacemos el comparativo entre la iglesia local, estamos hablando de Colombia, pero también la iglesia en la que tú te has preparado, te has formado y en la que hoy evangelizas en los Estados Unidos. Aquí tenemos todavía que el sacerdote sale y entonces la gente va, padre, yo le llevo el bolsito, el padre llega directo a la celebración eucarística y todo está montado en el templo, llega a almorzar y el almuerzo está calientito y servido, y si no le gustó le puede decir a la señora, venga, es que esto me cae como pesadito, me lo puede cambiar. ¿Tú no vives eso? Totalmente diferente. De hecho, por ejemplo, en nuestras casas parroquiales nunca tenemos, escasamente algunas parroquias, algunas casas curales, irá una señora de pronto a hacer el aseo cada 15 días. Pero en mi caso, por ejemplo, un sacerdote en los Estados Unidos, si quiere comer, prepárese su alimentación. ¿Usted mismo merca? Sí, nos toca, bueno, uno sale, hace su mercado, teniendo en mente lo que quiere cocinar, porque nosotros mismos cocinamos, por ejemplo, en mi caso, mi párroco cocina unos 3 días de la semana, yo cocino los otros 3 días, entonces no existe, digamos así, que es lo que lo lleva también a uno muchas veces en ocasiones como sacerdote a elevarse, que la misma gente lo va subiendo a uno y dice, bueno, me siento especial, y uno se va creyendo, digamos así, eso de que soy especial, y no existe nada de eso. El sacerdote es otro trabajador más, como lo es la secretaria, que digamos así, es así, es pues indispensable, una ayuda indispensable allá, pero no, yo nos toca lavar la ropa, cada uno hace su propio laundry, como se dice en inglés, lava su ropa. Si quiero tener mi ropa planchada, pues tengo que aplancharla, hacer también la alimentación. Ayuda mucho eso, ¿sabes? Porque nos ayuda también a vernos de que somos iguales, ¿cierto? Hay algo que decías ahora, bueno, de que todos estamos trabajando, digamos, por el reino, que cada uno tiene su labor. La iglesia, de hecho, lo llama misión. Es saber que cada uno en este reino, en esta iglesia, que estamos hablando al hablar de iglesia hablamos de Cristo como cabeza y hablamos del cuerpo místico de la iglesia, ese cuerpo místico que somos todos, incluyendo sacerdotes, religiosos, monjas y laicos, ¿cierto? El pueblo de Dios. Entonces, es saber que cada uno en ese cuerpo tiene una misión. Y San Pablo es muy claro cuando lo dice, si un miembro del cuerpo sufre, todo el cuerpo sufre, pero todo el cuerpo está trabajando en función de la cabeza, que es Cristo Jesús. Es darle a los laicos, saber que ellos también tienen esa misión en la iglesia y saber que esa misión es tan importante como la mía. Es tan importante el sacerdote que preside la Eucaristía como el pueblo, porque yo sin pueblo no soy sacerdote. Es que aquí viene la dinámica de todo esto, ¿cierto? En el tema del laico.
¿qué es lo positivo de tú poder confiar en un laico, de decir, está bien formado y bueno, yo no voy a ir a lugares donde no alcanzo a entrar o donde por ser sacerdote no me dejan entrar, pero allá sí puede entrar un laico con una muy buena formación y no hay que tener miedo entonces a que como sacerdote me cierren la puerta, porque no me dejan entrar a mí, pero lo van a dejar entrar a él? ¿Cuál es la importancia entonces de que en la iglesia confíen en nosotros los laicos? Como lo dices Jesús, bueno, la importancia de la confianza, digo, en los laicos va a ser la eficacia del evangelio y la eficacia de la predicación. Como tú lo dices, hay lugares donde, por ejemplo, el clero, y exactamente te lo cuento en Estados Unidos, Boston, la diócesis de Worcester, en la diócesis de Worcester donde estoy, fue el epicentro de todo lo que fueron los escándalos de la pedofilia en los Estados Unidos. Entonces hay lugares allí donde todavía, y será todavía por mucho tiempo, el sacerdote es muy vetado. Si lo ven a uno con un clériman, por ejemplo, inmediatamente los padres de familia van a asegurar a sus hijos, van a estar más pendientes de sus hijos. Entonces es también, digamos así, la importancia de confiar en los laicos es la eficacia del evangelio, de establecer el reino de Dios en los cielos. ¿Por qué? Porque es confiar, digamos, como tú lo decías, solos no somos capaces de hacer el trabajo. Estamos hablando de ahora, mira, por ejemplo, una diócesis como la mía, 130, 140 sacerdotes en función. ¿Y cuántas parroquias? Tenemos unas 85, 90 parroquias, ¿cierto? No alcanzamos a hacer todo el trabajo. Entonces, es saber de que yo solo como sacerdote no puedo. Y es también saber que el laico tiene esa misión también de evangelizar y que yo no soy indispensable. Pues, de pronto podré ser indispensable en la parte de la celebración de los sacramentos, lógicamente, porque aunque los laicos participan del ministerio por el bautismo, pues lógicamente no tienen el sacerdocio ministerial como lo tenemos, digamos, los sacerdotes, que tenemos la capacidad de celebrar, potestad de celebrar los sacramentos. En esa parte, digamos, sí todavía pues necesitamos del sacerdote. Pero claro, es que igual son perfiles específicos. Misiones, de hecho. Exacto. Es muy importante dentro del eso. término de iglesia es misión, digámoslo en un ambiente más social, un poquito desde lo civil. Son perfiles y cada perfil tiene unos roles específicos. Tú como sacerdote, tu perfil es que presides los sacramentos, todos los celebramos, dentro de tus facultades está que solo tú tienes esa potestad para hacer presente a Cristo sacramentalmente en medio de los hombres, ¿cierto? Y muy interesante, Freddy, digamos, como sacerdotes tenemos esa potestad, pero solo no lo podemos hacer porque la iglesia exige la comunidad. Claro, es que somos unidad. Exactamente, como la comunión, esa comunión, como le decíamos, ese cuerpo místico con la cabeza que es Cristo. Entonces, es eso, es darle al laico verdaderamente el papel que se merece, que no sé si te vayas a sorprender, pero en 20 siglos de historia de la iglesia, nos demoramos 20 siglos para poder hacernos la pregunta, ¿qué es un laico en la iglesia? Que te cuento, bueno, de hecho fue el Papa Juan Pablo II en 1987 quien convocó un sínodo, la reunión de obispos, para que hablaran, bueno, ¿cuál es el papel del laico en la iglesia? Es decir, estamos hablando de 20 siglos después para hacernos esa pregunta, y de ahí nace el documento Christi Fideles Laici, que es el documento de 1980 que nos habla de esa tarea del laico. ¿Cuál es la tarea del laico? Evangelizar, llevar el evangelio. ¿Dónde? Y el Papa Francisco lo hace muy claro, en toda la sociedad, porque mientras nosotros estamos aquí trabajando en hospitales, trabajando en la parte sacramental, el laico puede llevar, debe, porque también es la misión, como bautizado está llamado, lo dice el final del Evangelio de San Mateo, ir y llevar la buena nueva. Ese ir y llevar la buena nueva es para todos nosotros bautizados, para todos ustedes laicos que nos escuchan y que hoy nos acompañan en este programa. Hay una misión, el Señor nos ha dado una misión como bautizados. Vayan y evangelicen. ¿Dónde? En todos los lugares, Freddy, en todos los lugares, así como tú estás haciendo a través de este programa, como lo están haciendo aquí, por ejemplo, toda esta gente que vemos en este momento en sus ventas, vendiendo aquí en esta cafetería. Cada uno nos dice, el Papa, estamos llamados a eso, a evangelizar esa sociedad. Okay. 20 siglos se demoró la iglesia para pensar el papel del laico. Exacto. Ya sabemos cuál es el papel del laico y civilmente, en el lenguaje civil, desde iglesia ya sabemos a qué se debe dedicar el laico, ¿cierto? Pero aún teniendo esto muy claro, sabiendo la necesidad, hay sectores de la iglesia pues, universal
que todavía no ha podido comprender que el laico es importante. Y entonces cuando hablamos de iglesia no solo me refiero a la jerarquía eclesiástica, también en nosotros los laicos. A veces los más clericalistas somos los laicos, porque entonces vemos a la señora que está distribuyendo la Sagrada Comunión y le seguimos haciendo la fila al Padre, ¿cierto? Porque me interesa más que el Padre me dé la comunión. No nos vayamos lejos, inclusive las religiosas. Vemos que está la hermana religiosa y vemos que está el sacerdote, y sin embargo la fila más larga en grandes ocasiones es la del sacerdote. ¿Cómo hicieron ustedes? Porque hoy tú vives eso de me apoyan los laicos, tengo 2 parroquias, mi párroco ya es mayor, tengo que llegar a hacer de comer, tengo que lavar mi ropa, pero también tengo que ir a mercar. Es decir, tú tienes que tener una vida normal desde lo civil, pero cumplir también con tu labor como sacerdote, donde sabemos no es una profesión. Para mucha gente es una profesión, pero desde la fe sabemos que es una vocación. Es un estilo de vida. Exacto, es un estilo de vida. Mi profesión, pues yo tengo unos horarios para cumplir mi labor. Ustedes no, ustedes deben estar disponibles 24/7, de las hecho, 24 horas de los 7 días de la semana. ¿Cómo hicieron ustedes entonces para concientizar al laico, es decir, concientizar a la iglesia de tu diócesis, para que reaccionen de esta forma y digan, venga, el Padre es bien para mí, o sea, es una buena persona y juntos somos responsables de lo demás, que es la salvación de las almas? Yo digo que, bueno, más que concientizar, Freddy, también está la parte cultural, ¿cierto? Porque estamos hablando de que si no tenemos, no estamos hablando de que no tenemos vocaciones, estamos hablando de un clero más o menos que no, te digo así, no alcanzamos a dar abasto a todas nuestras comunidades, porque humanamente no tenemos con quién, porque ya la mayoría de los sacerdotes están enfermos. Fue la situación cultural la que nos llevó a eso. ¿Qué pasó con la situación cultural? No hay sacerdotes, no hay de otro, nos toca verdaderamente darle el papel, o sea, les tocó sacudirse, pues, y decir, si no es así no vamos a poder. Y yo te digo, en este momento, por ejemplo, si no fuera por los laicos, por ejemplo, los ministros, en mi parroquia tenemos, en cada una de las parroquias tenemos aproximadamente unos 20 ministros en cada parroquia. Si yo no tengo los ministros, te digo, no soy capaz, porque yo solamente estoy yo. Cuando yo estoy dando Eucaristía en una parroquia, el párroco está haciendo la Eucaristía, presidiendo la Eucaristía en la otra. Los dos nos tenemos que ayudar de los laicos, que nos ayuden a la distribución de la comunión, algo tan simple como eso. Ya para irnos, 2 preguntas, pero me la respondes un poco conciso. La primera, ¿qué consejo le das como sacerdote de la Iglesia Universal a la Iglesia en Colombia, que todavía en esto le falta? Y 2, un muchacho siente su inquietud vocacional, pero tiene un deseo como el tuyo, de decir, quiero ir a donde verdaderamente sienta hay necesidad. ¿Qué hacer entonces para acceder a la formación en tu diócesis, por ejemplo? Bueno, para la formación, la última pregunta, para la formación de la diócesis, bueno, pueden contactarse con algunos de los padres colombianos o directamente entrar, por ejemplo, a la página de la diócesis, Diocese of Worcester. Pueden entrar y contactarse, digamos, con nosotros. Ya los colombianos, los sacerdotes colombianos son los que nos procuramos hacerles el proceso listo. Usualmente se exige que tengan al menos 4 años de formación, digamos, sea filosófica o teológica, listo. Esa es la forma en que pueden contactarse. Y la pregunta primera que hacías es, consejos para los sacerdotes: confíen en sus laicos. Es verdaderamente, digamos, también como sacerdotes, es entender cuál es la vocación y qué es la vocación en la iglesia. Saber que nosotros no somos los únicos llamados, que no somos separados. Saber que estamos sirviendo al cuerpo místico de la iglesia, como lo está sirviendo un padre de familia, una madre de familia, un profesor, cualquiera, ¿cierto? Cualquier bautizado está también haciendo la misma misión que nosotros. Es reconocer que todos estamos llamados por el mismo Señor, estamos llamados a trabajar en la misma viña. Es simplemente distinguir las misiones de cada uno. Mi misión como sacerdote, ¿cuál es? Servir a los sacramentos. Debo respetar esa parte de esa misión y cumplir esa misión. ¿Cuál es la misión de los matrimonios y las familias? Ayudar a la procreación, ayudar a la proclamación también del Evangelio. Entonces es eso, respetar, digamos, a los laicos y también bajarnos un poquito más del altar, como lo dice el Papa, salir de la casa cural y untarnos un poco también de los laicos y trabajar con ellos por el reino. Yo diría que eso es lo más importante y empieza desde nosotros mismos, bajarnos un poco, dejar
confiar. De creer tanto de pronto en los títulos del sacerdote, el que está por allá arriba, y saber que todos estamos trabajando por el reino como bautizados. Que el honor es el servicio, que es lo que dice el Señor. Como lo dice el Señor. Quienes quieran hacerse los primeros, que se hagan los últimos de todos. Exacto. Y nosotros, los laicos, pues que pongamos nuestra profesión al servicio de la evangelización. Exactamente, Esa es la todos tarea. sirviendo al reino. Bueno, muchas gracias por estar conmigo en muchas este gracias a espacio. usted. Muy esperado este momento. Muchas gracias por Muchas decir gracias a usted que por la sí. invitación. Dios te bendiga. Bueno, señor, A todos los chao. laicos, Dios les bendiga.